tardes, buenos días, buenas noches. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos en una noche invernal que anticipa aquello que va a ocurrir esta semana, que es el ingreso al invierno. En unos días más estaremos festejando junto a Sergio Risenberg la Noche de San Juan, que es una fiesta que él habitualmente celebra. ¿Cómo está Sergio, nuestro director, editor y mentor? Feliz de estar nuevamente en el programa. Habíamos estado un poco alejados, relajándonos ahí en mi cabaña de la nieve que tengo. Ya. Disfrutando un poco de este tiempo, a pesar de que no han estado muy bien las pistas para poder desarrollar una de mis actividades favoritas. El snowboard, que ese es el snowboard. La última, sí, es la última que estoy desarrollando. Generalmente lo mío era el esquí, pero ahora el snowboard es mucho más práctico para llevar a diferentes lados. Exactamente. Y si ya lo haces en nieve, lo puedes hacer perfectamente a la orilla de la playa, y eso es lo práctico y bonito. Pero he vuelto acá, lleno de energía y positivismo para, bueno, empaparme de este nuevo relato, esta nueva conversación acerca de la realidad chilena con estos dos grandes de Mate al Rey, que nuevamente estamos repitiendo equipo, licenciado. Exactamente, estamos con un equipo que gana, un equipo que repite. Estamos en primer lugar con dos amigos del programa, no me atrevería a calificarlos como invitados. En primer lugar, con el compañero Felipe Portales. ¿Cómo está, Felipe? Bien, muchas gracias por la invitación. Y en segundo lugar tenemos desde la irredenta comuna de San Joaquín, siempre se me olvida el nombre de la comuna, al gran e inexplicable Juan Carlos Gómez Leighton. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Felipe? Sergio, un placer volver a estar. Pero que para entrada me quedó una pregunta. ¿Qué cosa es lo que practican ahora en la nieve que nosotros los sectores populares que no tenemos la posibilidad de llegar a esos lugares? ¿Qué es lo que es? Hay que explicar esos términos. El snowboard es un deporte oligárquico. Claro, es una práctica absolutamente oligárquica y propia de una persona que, como Sergio Risenberg, es una tabla como tabla de surf, pero que en lugar de utilizarse sobre el agua, como en Pichidangui, creo que es donde va también Risenberg, esto se hace en la nieve, y esto tiene la ventaja de que es más simple la manera digamos, de ejercerlo. No sé si Sergio puede añadir algo. Sí, bueno, trataba de buscar algún ejemplo que estuviera más cercano para el señor Boinas. Skate, no sé si usted ha visto en las calles pavimentadas Sí, de sí. su comuna. En mi barrio los chicos usan skate. Sí, porque las calles están pavimentadas, Sergio, en San Joaquín. Ya están. Sí, están pavimentadas. Perfecto. Bueno, justamente esto es como esquiar, es como hacer skate en la nieve prácticamente. Era como el cajón antiguamente, ese cajón que usaban con unos rodamientos y los cabros chicos corrían por las calles empolvadas durante el verano. Tal cual. En los cerros de Valparaíso se llamaba a ese vehículo infantil la chancha. Esa es la denominación que tenía, y se tiraba por las cuestas, las agudas pendientes de Valparaíso. La gente se tiraba en esas chanchas. Yo alcancé a ver a algunos niños que sobrevivían, y es aquello que marca la resiliencia de los porteños, precisamente por haber pasado de esa experiencia chanchesca, ¿no? Pero bueno. Yo solo quería agregar que en las dunas de la quinta región, por ahí entre San Carlos y Cartagena, donde yo tenía algunos de la gente que trabajaba al servicio en la casa, ellos me contaban que se tiraban en una especie de skate, pero sentados en las dunas, en largas dunas, y que le echaban vela abajo. Claro. Pero estos eran de papa. Estos eran de madera, era una tabla que venía con una tabla curva abajo, a la cual ellos le echaban vela y se tiraban desde las dunas. Sí. Lo que demuestra que la gente también de escasos recursos tiene la posibilidad de entretenerse. Todos podemos entretenernos, Sergio, aunque es una cosa increíble. Bueno, ¿qué otra cosa más había que añadir? No, yo creo que nada más. Partimos entonces con la semana, Sergio. A ver, lo primero que yo quiero señalar
es que no obstante este programa está dedicado, y cuando conversamos con Felipe y con Juan Carlos, qué temas íbamos a tratar, obviamente vamos a tratar la gran novedad de esta semana, que es la dictación de la legislación de transición, las normas transitorias, que en lo sustancial fueron adoptadas por la Convención Constitucional durante esta semana. Eh, Sin embargo, el día de ayer eh, se produjo una noticia muy importante. El presidente de la República, Gabriel Boric, informó de la determinación del Ejecutivo de proceder al cierre de la antigua y tradicional y única fundición de ventanas de propiedad de la estatal Codelco. Esta medida fue obviamente refrendada al amparo supuesto de la protección del medio ambiente. Como siempre salen los niños cuando se trata de tomar algún este tipo de medidas, normalmente se atrincheran en la situación de la infancia, y que indicándose que esto afectaría a menos de 400 trabajadores. Esto es el discurso oficial. La verdad es que estamos en presencia de un largo sueño de las grandes compañías multinacionales mineras que operan en el país, y es el cierre de ventanas. Esto venía acariciándose desde la época de la dictadura con distintos motivos. Y la razón es muy sencilla. El cierre de esta fundición impide en la práctica que el país exporte algo distinto del concentrado de cobre, con lo cual pierde toda capacidad de explotar, por ejemplo, tierras raras y otros minerales que están junto con la explotación del cobre, lo que directamente importa un daño económico sensible para el país. En segundo lugar, como bien lo han señalado los sindicatos y las organizaciones de trabajadores de la zona, durante los últimos 7 años, Codelco ha invertido más de 156 millones de dólares en medidas de mitigación de los metales pesados que son ocasionados por la producción y la actividad de la minera. Y esta medida se adopta sin que se haya evaluado el impacto específico que tiene la fundición de Codelco sobre la situación del medio ambiente en la llamada zona de castigo de Quintero Puchuncaví. Adicionalmente, no son 350 fuentes de trabajo, esto se refiere solamente al personal, llamemos, de planta de Codelco. En total son cerca de 5.000 trabajadores que directamente pierden su fuente de trabajo como resultado de esto, y yo debo añadir de que la fundición de ventanas cumple una función muy importante tanto para la pequeña minería como para la minería artesanal, que son los denominados pirquineros, que hasta la zona de la cordillera eh, realizan esta actividad que tiene características centenarias en nuestro país y que conforman una columna vertebral de la economía de los valles interiores de la zona de Valparaíso, de tal suerte de que esto no solamente impacta a los 5.000 trabajadores, sino que tiene un impacto directo sobre todas las comunidades rurales que ya están suficientemente golpeadas por la sequía. Como es obvio, el crecimiento o la importancia de la actividad minera en esta zona ha crecido en directa proporción de que la actividad rural, la actividad agrícola ha ido decreciendo en su importancia o en su capacidad productiva para los pequeños propietarios, y esto ha aumentado la importancia de esta actividad. Y finalmente, el otro elemento que quizás es el más distintivo es que esta medida se adopta ni más ni menos que teniendo a la cabeza de la cuprera estatal a Máximo Pacheco, quien ha sido un impulsor desde la época de Ricardo Lagos de la política de privatización de Codelco. Esta medida, aunque se hace al amparo de la infancia de Quintero y Puchuncaví, aunque se hace al amparo supuestamente de la defensa del derecho humano de vivir en un ambiente libre de contaminación, lo que ocurre en la práctica es que se beneficia con esta medida, al deteriorar
la capacidad productiva del país a las grandes compañías mineras que se ven privadas, que ven incrementados sus capacidades operativas objetivas como resultado de esta medida. En consecuencia, además de dañar a los trabajadores, de dañar la economía real de la zona de Valparaíso, es un regalo en bandeja para el gran capital, que no solo no ha visto afectados sus intereses de modo alguno como resultado del accionar de este gobierno y como yo veremos también del proceso constitucional, sino que además recibe este regalo que es una medida absolutamente antiobrera, que, repito, no pudo adoptar Pinochet y no fue adoptado ni siquiera durante los 30 años de la interminable transición. Esta medida no la pudo aplicar Ricardo Lagos, ni tampoco la pudo aplicar Piñera. Y es Boric quien, luego de salir de su letargo como resultado de la vacuna, imaginamos la vacuna Pfizer, salió vigorosamente a proclamar esta medida que realmente si lo ligamos con el conjunto de las otras medidas que ha adoptado este gobierno, ya comienza a configurar a este gobierno marcadamente como un gobierno de derecha. Sergio, ¿me quería hacer alguna pregunta? Sí, le quería preguntar, licenciado, si usted cree que los aplausos que se ganó tan fervorosamente nuestro presidente en Canadá tendrían alguna relación con este cierre de ventanas y el posterior privatización de la minería y la entrada de capitales extranjeros. Yo creo que indudablemente hay un elemento que es muy sensible. Las encuestas vienen marcando una sostenida caída en la popularidad del gobierno, lo que también debilita su posibilidad, por ejemplo, de haberse reelegido en el marco de que hubiesen cesado las autoridades como corresponde en cualquier país democrático cada vez que entre en vigor una nueva constitución. Este gobierno debió haber cesado en sus funciones, sin embargo, extralimitando el propio proceso constitucional, las autoridades ejecutivas, judiciales, me refiero al Tribunal Constitucional, y las autoridades también de la propia autoridad ejecutiva, han prorrogado su gobierno hasta el año 2026. Si realmente los motivara un interés democrático, ellos habrían cesado en sus funciones y estas normas transitorias así lo hubiesen permitido. Y quiero señalar, respondiendo directamente a tu pregunta, Sergio, que efectivamente hay una frase que a todos nos llamó la atención, y es el hecho de que él señaló de que las cumbreras canadienses en su periplo por Canadá al concurrir a la cumbre de las naciones en Los Ángeles, a la cumbre de América, ¿no? Él señaló de que estas compañías debían comportarse de la misma manera que lo hacen en Canadá. Esto es bastante curioso, porque realmente la conducta que él ha observado es precisamente esa, la de servir los intereses del gran capital canadiense. Muy probablemente la circunstancia de haber estado en un contacto más personal, más directo, teniendo nosotros un presidente tan altamente influenciable por cuestiones de tipo emocional, quizás lo volcaron a adoptar esta medida antes de que le resulte absolutamente imposible. Creo que, y esto es algo que yo creo que es importante subrayar, las organizaciones de trabajadores recién han dado limitadas respuestas. Ayer hubo barricadas, no cabe duda de que se va a formar de la misma manera que ocurrió en Lota hace ya casi 20 años, y como ocurrió en Schwager, también en la zona de Concepción. Esto va a generar o debe generar por parte de las organizaciones de trabajadores y por parte de la izquierda un enérgico rechazo, un repudio a una medida que objetivamente, vistiéndose de manera impúdica con el ropaje de los derechos humanos y con el ropaje del medio ambiente, adopta una medida que es absoluta y frontalmente en contra de la clase trabajadora. Eso va a salir cara esa cerveza en Canadá. Exactamente. Bueno, ahora le doy la palabra, iniciemos el debate, le doy palabra a quien está pidiéndolo, precisamente el compañero Portales. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, mira, quisiera hacer un complemento. Lo que pasa que, bueno, como indica el sentido común, pero además conversando con un especialista en cobre como Hugo Latorre, me decía que era una gran chiva esto de que no se podía garantizar con una mayor inversión una resolución del tema de la contaminación de ventanas. Me decía que en Alemania y en otras partes se han hecho, por supuesto, inversiones que han permitido modernizar plantas bien antiguas, porque claro, Ventana es de los años 50, pero todo indica que eso se puede modernizar, o sea, pero no. Entonces, la chiva también es que no había ni siquiera
invirtiendo más de 50 millones de dólares podía garantizarse. Entonces, claro, todo parece muy, muy oscuro. Y la Federación de Trabajadores del Cobre prácticamente ha anunciado que viene una huelga nacional de trabajadores Vale. a partir del martes. O sea, es casi un hecho. Así que va a ser realmente una situación desastrosa y yo creo que aquí está de nuevo el punto más débil también del presidente Boric, que es su extremada soberbia. Es su extremada soberbia y volatilidad. Entonces él cree claro, que él puede hacer cualquier cosa. Así como ha dicho cualquier cosa, acuérdense lo del rey de España, acuérdense lo de Kerry y de tantas otras cosas. Bueno, también él cree que puede hacer lo que quiera. Y yo creo que esto va a tener un costo altísimo. Juan Carlos, ¿cómo Solamente quería Sí, señalar un dato nomás, que Norberto Díaz, de NAP, de la CUT, el famoso que hace cachorro, el cachorro, muy amigo suyo, o de su hijo en cacho- realidad, Sergio, ¿no? sí, sí, salían a esto que llaman carretear los jóvenes. Exacto. Antes en ese tiempo se llamaba de otra forma. ¿Mm? Indica que el cierre de ventanas va a costar alrededor de los 500 millones de dólares. Y hacer inversión ambiental que cumpla con los requisitos estos de mejor trato del ambiente están en el orden de los 54 millones. Ya. Entonces no existe ni siquiera una razón de Económica. presupuesto económica, claro. Aquí hay gato encerrado. Sobre el punto específico, antes de iniciar el debate sobre la cosa constitucional, ¿qué opinión le merece este hecho escandaloso, Juan Carlos? A ver, yo te digo francamente, sobre este punto tengo contradicciones, si tú quieres, no necesariamente vitales, pero contradicciones con respecto a lo que significa la zona de sacrificio, lo que significa el proceso de deterioro que ha vivido la zona donde están estas, no solamente en empresas Codelco, sino Ventanas, sino otras 16 empresas que están ahí emitiendo una serie de contaminantes que han ido cayendo a lo largo de los últimos, del último medio siglo, ¿ah? Porque si Ventanas del año 50, tenemos más o menos un medio siglo, 50 años, 60 años, que se han estado emitiendo una serie de contaminantes que han caído no solamente sobre las personas, sino a los suelos, han perjudicado a una serie de situaciones, ¿no? No estoy diciendo que esta es una situación que no deba justificarse solo por eso, sino que hay que ver qué es lo que las otras empresas y todas las empresas que están en la zona de sacrificio han realizado para mejorar aquello, ¿no? Aquí hay una serie de pérdidas de suelo cultivable, producto de estas emisiones. El mar está totalmente contaminado, es decir, el océano, la producción de moluscos, mariscos, de peces, etcétera, también están ahí totalmente dañados. Hay un daño transgeneracional, si ustedes quieren, en todo el proceso ecológico, medioambiental de la zona. Hay algo ahí que está ocurriendo que no podemos tampoco no ver. Ahí está. Tenemos también la contaminación, tenemos a una serie de personas que se han enfermado con cáncer, etcétera. El otro día presentaban un libro justamente que era con respecto a la zona de sacrificio y veamos, y ahí se puede leer, se puede conocer, en este momento se me escapa el nombre, pero se puede conocer las crónicas de este proceso de destrucción de la vida natural y de la vida humana, en función de una producción que puede ser muy relevante para otras personas que no necesariamente viven en la zona, pero sí la zona está sometida a una presión de contaminantes muy, muy fuerte. Y yo creo que eso también es bueno decirlo. Ahora, el tema político que hay detrás de todos estos problemas medioambientales que afectan a las sociedades o zonas específicas es quién comienza primero. ¿Quién da el primer, quién arranca la decisión de cerrar una planta contaminante? Yo estuve en Sudáfrica hace algunos años atrás
y dentro del tour medioambiental que nos hicieron en esa oportunidad, nos llevaban justamente a una empresas, a unas plantas contaminantes que estaban ahí, que estaban echando humo, nosotros lo podíamos ver, y que estaban ahí durante el tiempo de los ingleses, más de 60 años, y seguían ahí, pero nadie, ni el gobierno del momento, ni Mandela habían tenido la decisión o la capacidad de cerrar las plantas por todos los efectos que esto puede tener, porque esto sí tiene efectos y consecuencias a veces no pensadas, no planificadas, va a generar una hecatombe. Fíjense lo curioso, la contaminación genera un hecatombe, pero el cierre también va a generar otro hecatombe. Son consecuencias que están producto del modelo económico, social, productivo, el neoextractivismo, el extractivismo antiguo o nuevo, que ha tenido a lo largo de estos años este país, esta sociedad. Entonces, tomar la decisión, voy a poner en esos términos, tomar la decisión de cerrar ventanas, que era una cuestión que muchos expertos de distinta naturaleza han señalado que era necesario, por una serie de razones que pueden ser atendibles o no pueden ser atendibles de acuerdo a ciertas posiciones que nosotros podemos tomar en relación al fenómeno o en relación a la cuestión. ¿Ah? Muchos decían, pero nadie tomaba la decisión, y tú, Gustavo, lo dijiste durante tu comentario, ¿cierto? No lo tomó Pinochet, no la tomó la Concertación, ni los gobiernos de la Concertación, ni la tomó Piñera. Las razones, las motivaciones, tanto abiertas, conocidas, declaradas, o aquellas ocultas que puede tener el gobierno para tomar, abre lo que muchas veces se dice una estructura de oportunidades, Juan Carlos, para tomar esa decisión de cortar y cerrar. te hago una sola pregunta. Déjame terminar el argumento y me hacen la pregunta. ¿Te parece? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que toma la decisión. La decisión está tomada conjuntamente con el director, según ellos conversada, analizada, racionalmente, etcétera, etcétera, etcétera. La toman. Y indudablemente que hay reacciones. Y las reacciones van desde aquellos que aplauden, como que desde aquellos que la condenan o la consideran inadecuada, porque podrían haberse ensayado otras alternativas. Entonces aquí el tema es, si toma una decisión, bien; si no la toma, mal, o está equivocado, qué sé yo. Entonces tenemos que tratar, digo yo, desde mi punto de vista, de tomar un equilibrio con respecto a qué supone esta situación y ver todos los matices. Yo tengo la impresión de que aquí lo que hay por parte de Boric y el gobierno es una decisión de salir hacia adelante para lograr impactar con una decisión que puede ser aplaudida por muchos, por más de los que se le pueden oponer, y pueden ser vista como un momento de decir, el presidente por fin está tomando decisiones que, comillas, pueden beneficiar a la sociedad, pueden tomar en cuenta a los trabajadores, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a toda la gente que ve afectada, y toda esa gente podrá aplaudir. Juan Carlos, mira, yo la única te entiendo, pero mira, yo la única observación que hago al respecto es que si esa es verdaderamente la motivación del gobierno, si fuera realmente esa motivación, vale decir, si fuera una cuestión de principio, la defensa del medio ambiente y las condiciones de vida de la población, toda la actividad minera, toda la actividad forestal, la actividad pesquera en el país y en general buena parte de la actividad económica más relevante en el país tendría que verse clausurada, porque los problemas ambientales no solo se cometen en Quintero Puchuncaví, también se cometen en El Salvador, también se cometen en Calama. La pesca industrial está destruyendo el medio ambiente, ni hablar el impacto a ese punto económico. Iba, compañero. Ese es el punto central. Entonces, a ese punto iba yo. Eso te demuestra que esa no es la motivación. Ese hecho demuestra que esa no es la motivación. Lo que iba a apuntar era justamente que si había ese principio
que el presidente señaló en su discurso, que era la protección de la vida, que le importaba a las personas, etcétera, tendrían que venir otras decisiones de igual naturaleza, que no solo tuvieran que ver con las empresas estatales, no solo tendrían que ver con Ventana y Codelco, sino también tendrían que ver directamente con algunas de las empresas que están ahí. Y por lo tanto eso probaría que yo quiero tener una proyección de futuro, de ir modificando esa situación para que no se sigan produciendo en el país o manteniendo en el país estas zonas de sacrificio. ¿Usted Pero cree si que es una es posibilidad una que decisión pase eso? aislada, si es una decisión puntual, si es una decisión coyuntural, pierde toda validez porque se pierde dentro de la problemática general y es simplemente una decisión que se toma para ocultar otras intenciones que mucha gente y experta en la materia lo están diciendo hoy día a través de los diversos canales de comunicación y redes sociales que existen. Yo tengo la impresión de que si esta medida no es acompañada con otras, esto simplemente es como bien decían ustedes, un chanchullo, por decirlo de alguna forma. Chanchullo, está bien, me gusta esa palabra. Estamos recuperando palabras del siglo XX. Solamente quiere, ¿cierto?, aparecer un impacto que es más efectivista que efectivo. A ver, durante esta semana le doy la palabra a Felipe en relación precisamente con este punto, pero particularmente respecto al otro aspecto, porque yo creo que están íntimamente vinculadas cuál es la naturaleza de las normas transitorias durante este periodo. ¿Cómo ve esta situación en una proyección política mayor, Felipe? Sí, no, es que quisiera yo puntualizar algo. Me parece que la metodología empleada es profundamente antidemocrática y contradictoria, porque si realmente él siente, si se toma en serio y piensa que los intereses de los trabajadores van a quedar perfectamente salvaguardados, bueno, ¿cómo no pudo convencerlos a ellos, pues, Claro. de que esto era una cuestión realmente beneficiosa para todos? O sea, realmente no. Yo aquí creo que hay un diktat, hay una voluntad muy autoritaria y autoritaria para defender, en definitiva, intereses que no son los de Codelco. En definitiva, por mucho que se hable de la protección del medio ambiente, además, como dice Juan Carlos, aquí hay un conjunto de empresas que están contaminando, entonces tampoco se ha demostrado cuál es la que efectivamente está contaminando más. Y insisto, sí, yo creo que teóricamente y parece que en la práctica es posible generar un tipo de inversión que permita modernizar absolutamente la fundición. O sea, yo creo que no es ontológicamente imposible. No creo, no me figuro que sea absolutamente imposible. Por último, que haya un cierre transitorio y que se hagan las inversiones para dejar la fundición tiquitaca. Pues. Entonces, realmente no veo el... Ahora, evidentemente que aquí, claro, como hay un sentido del medio ambiente mucho mayor, Boris está apostando a eso. Pero además, como dijo Gustavo, o sea, aquí hay otros elementos que no pueden pasar de desconocidos. O sea, el señor Máximo Pacheco, siendo vicepresidente de Codelco, es realmente un representante de grandes grupos económicos metido en el gobierno. Entonces, eso no puede ser un dato que pase desapercibido. Y bueno, el viaje a Canadá eventualmente también, pero la trayectoria de Máximo Pacheco no puede ser peor. Entonces, desde ese punto de vista también los trabajadores tienen absoluto derecho a estar por lo menos indignados en relación a todo esto. Mire, y con respecto a lo que está diciendo Felipe, yo tengo la impresión que también hay voces que no se escuchan. Y creo que es necesario para enfrentar una decisión de esta naturaleza también se escuchen otras voces, que no solamente sean las voces de los sindicatos de trabajadores del cobre,
que tienen una capacidad y tienen una voz potente para ser escuchada, pero también está la voz de los trabajadores contratistas, que son mucho más de los 400 o 300 trabajadores que están en la planta. Están toda la gente que vive alrededor de Ventana, que vive de esa fundición, que son las personas que también viven en Quintero y que son los pobladores, los lugareños que han visto afectados. Ellos también tenemos que ser capaces de escucharlos para poder haber tomado una decisión de una manera mucho más participativa, tanto que le gusta decir a este gobierno que es participativo, que le gusta dialogar, pero fue una decisión que se tomó en un consejo de directorio, reuniones de ministros, pero ¿dónde estuvieron las reuniones con la sociedad civil? ¿Dónde estuvieron las reuniones con otra gente que no fuera? Dice, ahora vamos a dialogar, pero van a dialogar con una decisión tomada. O sea, le van a decir, mire, vamos a hacer esto y ustedes van a tener que aceptar esto. Yo creo que la metodología, como bien dice Felipe, es equívoca. Hay dos cosas acá que a mí me parecen fundamentales. Yo la otra vez, conversando con un amigo inglés de Sergio Risenberg, un historiador muy importante, Anthony Beevor, él contaba lo siguiente, que están medio emparentados con Sergio. Anthony Beevor contaba lo siguiente. En una oportunidad se hizo un estudio de los aviones de la Real Fuerza Aérea que sobrevivían los bombardeos sobre el territorio alemán. Y entonces lo que ellos veían era, la manera de analizarlo era precisamente viendo dónde pasaban las balas alemanas de esos aviones que podían volver. Y esto es muy interesante por lo siguiente, porque lo que revelaba es que precisamente los lugares de debilidad de los aviones ingleses eran los lugares por donde no pasaban las balas, ¿no? Vale decir, para observar esos aviones que sobrevivían, había que entender que las zonas débiles eran las partes de silencio de balas. Donde no había balas, entonces esas son las zonas realmente de debilidad. ¿Por qué hago esta metáfora? Porque yo creo que esto es algo que está presente en el entramado constitucional que en este momento se está desarrollando en el país. Creo que esta expresión microscópica de acto autoritario y marcadamente bonapartista por parte del gobierno de Boric es de alguna forma como estos aviones de los que habla el amigo de Sergio, de los que habla Anthony Beevor. ¿Por qué? Porque durante esta semana realmente hemos vivido una semana bonapartista. Comenzó bonapartista y terminó en un acto bonapartista. Y en ese sentido quiero señalarlo, no saliendo del tema, porque yo creo que está precisamente planteado la intervención tanto de Felipe y de Juan Carlos, de la manera como el gobierno está enfrentando estas cuestiones. La Convención Constitucional adoptó un conjunto de normas transitorias que fueron escritas, como diría algún autor de tango, fueron escritas con el codo, con el mismo codo con que se está borrando muchos de los derechos y los avances democráticos que estarían refrendados en el texto constitucional. Se trata de las normas transitorias, que en la práctica lo que hacen es adoptan una medida que importa que las actuales autoridades se han irrogado la facultad de seguir gobernando más allá del nuevo texto constitucional. Eso es lo primero. En cualquier proceso formalmente democrático, cualquier proceso constitucional que sea reconocible como tal, el inicio del funcionamiento de una constitución para que realmente goce de la supralegalidad de que está revestida una norma constitucional es precisamente el cese de la totalidad de las autoridades que fueron electas o fueron generadas bajo el anterior orden constitucional. Estos asuntos de toda lógica, ¿no? De toda lógica. Sin embargo, el primer acuerdo es precisamente de que estas autoridades prorrogan no solo el presidente de la República con una popularidad en baja sostenidamente, sino que también el Parlamento que públicamente ha manifestado a través de todas las fuerzas políticas, un Parlamento controlado por la derecha, su disenso respecto a los acuerdos adoptados por la Convención Constitucional, sino que también los tribunales e inclusive el propio Tribunal Constitucional. Eso es lo primero. Y lo segundo es que hay dos normas, y con esto termino, que son de las transitorias, que a mí me parecen fundamentales. La primera es aquella que establece que
toda la legislación vigente actual no va a poder ser alcanzada por la Constitución de aquí a 2026. Vale decir, esta Constitución va a comenzar a regir sin ningún efecto práctico. ¿Ah? Ahora, formalmente, de aquí a 2026, esa Constitución va a ser un papel con el cual que se pueden llenar artículos, se pueden hacer una serie de alocuciones respecto a lo democrático que es este país, pero nada más que eso. Sergio, ¿me quería hacer una pregunta? Me asustó, licenciado, cuando empezó a mencionar que era un papel con lo que podían hacer diferentes actividades. Y No, me yo, preocupé porque ¿sabes? este es un programa familiar. Este es un programa Es un para la programa familia. familiar, no. Cuando yo hablo de la utilización del papel, me refiero a fines pedagógicos, infantiles, a veces hacer parquitos, ¿no? Ah, ya, Pegar, no, obviamente ese tipo de cosas. Eh, perfecto. eso por un lado. Y lo otro, que yo creo que quizás es más representativo de esta manifiesta voluntad antidemocrática expresada en este acuerdo de la Convención Constitucional, porque la democracia no es solamente el resultar electo o el integrar un órgano que se proclame democrático, sino el que las medidas que se adopten realmente se condigan con una medida de orden democrático, es la circunstancia de que es realmente extraordinariamente grave, de que las propias normas transitorias establecen de que los derechos garantidos en la Constitución, no perdamos de vista que probablemente el Estatuto de Derechos Fundamentales establecido en la Constitución es lo más significativo, porque lo otro es básicamente un presidencialismo un tanto atenuado en la creación de instituciones regionales, pero en realidad lo más significativo de esta Constitución son sus derechos fundamentales. ¿Y qué pasa con eso? Y con esto, ahora sí que termino, es que estas normas solamente van a poder entrar, no se van a poder reclamar judicialmente, sino que solamente van a adquirir vida jurídica en tanto haya una legislación propiciada por el Parlamento que así lo reconozca. Vale decir, formalmente se está diciendo a través de esta norma transitoria que las declaraciones de derechos efectuadas en el texto constitucional son líricas y no importan ningún tipo de responsabilidad para el Estado. De tal suerte que si no hay una norma, por ejemplo, que consagre un efecto práctico tanto respecto de los derechos previsionales o respecto de los derechos reproductivos o una serie de estatutos de derecho en materia ambiental, los derechos del medio ambiente, si no hay una norma legal que lo consagre, entonces estos derechos no van a existir. ¿Qué es lo que significa en la práctica? Pero viéndolo en un sentido muy material, es que esto estrictamente no es una constitución. Porque si hay algo que caracteriza a la constitución es que está por encima de la legalidad. Esta constitución está por debajo de la legalidad. ¿Y de qué legalidad? De aquella legalidad que sus impulsores pretenden sepultar mediante este texto, que es la legalidad precisamente prohijada al amparo de la constitución de 1980. Felipe, por favor. Bueno, yo coincido en lo esencial con el planteamiento de Gustavo, pero creo que sobre todo lo que es absolutamente aberrante y además gratuito, es que el Congreso Nacional de la Constitución, que se supone fenecida, va a ser clave para la implementación de la nueva Constitución. Eso es absolutamente aberrante y absurdo porque no tiene ningún sentido. Y además que la propia ley que configura la Convención, en su artículo 138, plantea que los órganos electos conservarán su vigencia, salvo que sean sustancialmente modificados. Claro. Entonces, ahí se le da la posibilidad absolutamente efectiva, de acuerdo a la propia texto de la reforma constitucional, de al menos, en el peor de los casos, hacer elecciones inmediatas de Senado. Porque el Senado sí que va a cambiar sustancialmente, pero también la Cámara de Diputados, en la medida que son cámaras correspondientes. No tengo claro, no es necesario, creo yo, quizás sería bueno también que se procediera a elección presidencial, pero porque por último el presidente no es el que va a implementar la Constitución en términos normativos, que es el Congreso. Entonces, ahí yo creo que es donde está lo peor. Y no solo eso, sino que no es solo para implementar la Constitución, sino que ese Congreso, que además su composición es diametralmente opuesta a la de la Convención, como bien se dijo, va a poder transformar la Constitución misma,
porque de acuerdo al nuevo texto, con los 2/3 de las cámaras va a poder hacerse la reforma que se quiera sin necesidad de plebiscito. O sea, la actual mayoría de la Cámara y la actual mayoría del Senado, que representa al bloque consensual de los 30 años, pues, va a poder hacer lo que quiera. Va a poder hacer lo que quiera con la nueva Constitución. Frente a este argumento, algunos voluntaristas me han dicho, sí, pero es que las dinámicas, etcétera, etcétera, la reacción popular, bueno, eso ya es otro elemento especulativo que ya no es el elemento clave. O sea, de hecho, van a poder hacer lo que quieran. Si van a querer hacerlo, si van a poder hacerlo, ya esa es otra discusión. Pero está claro que ha habido una rendición total, yo lo llamo así, rendición total de la convención en relación al texto de la nueva Constitución. Es algo que está absolutamente previsto, las mayorías están claras de analizar en la Cámara y en el Senado. Entonces va a depender. Además, va a haber otro efecto. Por si esto fuera poco, que se asegura que el gobierno de Boric, incluso pensando en el interés propiamente gubernamental, no va a tener mayoría parlamentaria durante todo su gobierno. ¿Sí? Y no solo respecto de la concertación y de la derecha propiamente tal, sino que la derecha misma va a tener el 50% del Senado, tiene el 50% del Senado, y con ese 50% del Senado puede bloquear todo lo que quiera. Entonces, ya solo la derecha misma, además, va a poder bloquear toda ley, la propia derecha misma. Supongamos que la desconcertación evoluciona. La propia derecha va a impedir cualquier ley que concrete la Constitución que no esté de acuerdo con ella, obvio, y va a impedir cualquier legislación que signifique darle pie al cumplimiento de las promesas de Boric. O sea, el escenario no puede ser peor. No puede ser peor. Es una rendición total la que se ha experimentado con esta aberración, además, pero de una vergüenza, además, increíble. Pero qué grotesco, además, ¿cómo le están haciendo esto a la sociedad chilena? Si ya llevamos 30 años de engaño, más de 30 años de engaño, desde que la Concertación le regaló solapadamente la mayoría parlamentaria a la derecha en la negociación del 89, cosa que hasta el momento la generalidad de la población no la sabe. Y aquí me recuerdo de Juan Carlos Gómez, no la saben, nosotros la sabemos. Pero la sociedad chilena no lo sabe, la sociedad chilena no sabe que la Concertación destruyó las revistas, los diarios de centro izquierda. La generalidad de la población no tiene idea de eso. La generalidad de la población todavía no tiene idea de algo que está pasando ahora, que es otro gran escándalo. Me gustaría que se hiciera un programa sobre eso. El tema de la ocultación de miles de testimonios de conscriptos sobre gravísimas violaciones de derechos humanos, ejecutado por el segundo gobierno de Bachelet, por la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Fríes. Pero por favor, todo el mundo sabe que no fue ella la que tendría que haber sido realmente insólito. No. Una decisión de esa naturaleza tiene que ser consultada más arriba, con el ministro, y el ministro con la presidenta. Entonces hay una bomba, y ahora viene el caso de que no ha sido desmentido en la denuncia, de que la nueva subsecretaria, algo muy triste, porque ella fue torturada, despidió al funcionario que motu propio entregó estos datos a la justicia, porque la información que está en el tapete... Hay de Reuters. Eso sí, hay de Reuters, porque eso se iba a entregar al Archivo Nacional. O sea, se iba a consumar el ocultamiento efectuado por el gobierno de Bachelet y continuado, por cierto, por el gobierno de Piñera. No faltaba más pedirle a Piñera que... no, o sea, es ridículo. Entonces, es una cuestión gravísima. Este punto también es gravísimo. Por suerte, Carmen Hertz, Lorena Pizarro y Candelaria Acosta están presentando
van a moverse, salió ayer en el Mercurio, que se van a mover para iniciar una investigación sobre esto, que es yo creo que uno de los escándalos mayores de los 30 años, que también estaría siendo ocultado. Me permití también referirme a esto porque me parece un tema de la más alta importancia y que hay que darle seguimiento porque todos los medios están en contra de esto. Y curiosamente, la red desaparece, la red que hizo este artículo. Eso es muy curioso. La red que hizo este artículo capotó después. Parece que le hizo efectivo unas deudas Televisión Nacional, no me acuerdo qué. Hay algo ahí oscurísimo, oscurísimo. Yo no me atrevo a dar una hipótesis siquiera, pero qué coincidencia. Miren que la red da a conocer esta bomba y la red prácticamente desaparece a los 15 días. Claro. Hay algo que investigar. Sí. Hay indudablemente hay una voluntad política en términos objetivos. Juan Carlos. Sí, yo tengo la impresión de que la dinámica del proceso político chileno va tomando un tipo de ritmo muy acelerado, en la cual van quedando evidencia una serie de situaciones que diversos analistas con diversas perspectivas habíamos, y me incluyo dentro de ello, habíamos señalado en su momento. Yo a tiempo atrás había escrito, ¿cierto?, algunos textos con respecto al tema de esta situación que tenía la convención en cuanto podía, ¿cierto?, generar un cambio rápido, profundo, drástico, si utilizaba el artículo que ha señalado Felipe, que yo también señalaba, de hacer un cambio drástico radical en el sistema político, en el régimen político, porque eso permitía, ¿cierto?, entrar en una dinámica distinta que era la renuncia de todas las autoridades electas por las antiguas normas que se habían establecido en la Constitución del 80. De hacer ese cambio, hoy día tendríamos de hacer aprobada la Constitución el 4 de septiembre, debiéramos tener en 60 o 90 días elecciones generales para cambiar a todas las autoridades, y desde el presidente hasta el alcalde, o del alcalde hasta el presidente. Es decir, todas las autoridades que habían sido electas por normas que eran derogadas tenían que ser reemplazadas por autoridades electas con las nuevas, lo cual implicaba echar a andar el proceso de democratización, podríamos llamarlo sustantiva, que podía prometer y puede prometer la nueva constitución política. Yo dije la vez pasada, cuando ahí discutimos con respecto a la calidad y las virtudes de la nueva constitución, que yo dije, y recuerdo, y ahí está la grabación, por si acaso alguien me quiere desmentir, yo dije que era necesario esperar también para leer las normas transitorias, porque las normas transitorias iban a ser clave para entender lo que se venía. Y el viernes pasado a mí me llegaron las normas enviadas por una persona que trabaja al interior de la convención, que eran las que estaban ya consensuadas y que se iban a votar. Cuando yo leo estas normas, completamente quedé paralizado, porque estas normas eran la prolongación de la constitución política que se estaba derogando de ganar el apruebo, ¿cierto?, que se estaba derogando por 4 años más. Es decir, aquí hay una intencionalidad de parte de los convencionalistas que estuvieron de acuerdo con eso, de prolongar la vida de la Constitución del 80, lo cual es gravísimo. Y eso es gravísimo porque, como ustedes han dicho, y las normas sí lo dicen, dejan vigente todas las normas constitucionales actuales. No hay una modificación de nada. Y se plantean las posibilidades de que se elijan personas, ¿cierto?, con las nuevas reglas en el año 26, es decir, 4 años más adelante. Es decir, en este caso,
la pregunta es, ¿qué es lo que importa más para los convencionalistas? ¿Qué es lo que les importó más? ¿Las normas transitorias? ¿Los espacios de poder que hoy día ocupan los distintos partidos políticos que están dentro del sistema actual y que tienen representación al interior de la convención? ¿Les interesa más eso que modificar aquello que querían modificar? Y da la impresión de que los partidos que están adentro prefirieron quedarse con lo que tienen que ponerlo en juego en una elección, en una nueva elección, con nuevas reglas, etcétera, etcétera. Entonces, la negación, como bien decías, Gustavo, y lo bien decía Felipe, la negación de lo escrito. Esto, que son 8 páginas, no, perdón, son 18 páginas, 18 páginas borran y ponen en suspenso 132 páginas donde están contenidas todas las normas de la nueva constitución política. Entonces, es una completa detención del proceso constitucional, es una situación de prolongación. Es curioso porque es muy similar a lo que fue la Constitución de 1980. Cuando se aprobó la Constitución en septiembre de 1980, ¿cierto? Se estableció también que tenía normas transitorias. Y para muchos analistas constitucionalistas, estudiosos del tema, sostuvieron que efectivamente en la Constitución habían 2 constituciones. La Constitución implícita en las normas transitorias y la otra que tenía que esperar 8 años. 8 años. Y en este caso son 4. Es decir, los convencionales aprendieron bien la lección de los constitucionalistas, aquellos que redactaron la Constitución del 80, de que en vez de poner 8, bueno, seamos más democráticos, pongamos 4, para que no se note tanto nuestro interés de mantenernos en el poder o en mantener la injerencia, etc. Entonces, esto genera un hecho grave. No solamente por lo que borran o porque suspenden o ponen en una situación de posibilidad de cambiar, modificar, alterar a un parlamento que es totalmente espurio, ilegítimo en relación a la propia convención, porque fueron electos con otras normas. Había que haber elegido un parlamento completamente nuevo de acuerdo a las normas que fueron elegidos los convencionalistas y que están refrendadas en algún aspecto en la Constitución, pero no lo hace. Bueno, pero es grave, porque aquí uno se puede preguntar lo que nos preguntábamos también en el programa pasado, ¿qué hacer? Vamos a aprobar. Fíjense, si nosotros aprobamos la Constitución, estamos aprobando estas 18 normas. Perdón, estas 18 páginas. La transitoria. Estamos aprobando esto. Es decir, esto termina siendo más importante que la Constitución misma. Esto es lo que vamos a terminar aprobando. Por esto es lo fundamental, porque hay una cuestión en ciencia política que se llama, que es la tendencia del neoconstitucionalismo, que dice las normas importan, las reglas importan. Estas reglas importan. Porque estas reglas, curiosamente, estas reglas no se pueden modificar, pues. Las normas transitorias no son materia de modificación en el Parlamento. Lo que sí se puede modificar en el Parlamento son las normas de la Constitución. Pero estas no son. Estas son normas transitorias a la Constitución. ¿Captan? Perfecto. Absolutamente, así es. Buen razonamiento, Juan Carlos. Fíjense que por esa razón el artículo 30 el artículo finales de la Constitución de nuevo dice procedimientos para elaborar una nueva Constitución, artículo 385 del nuevo formato, de la nueva armonización. Sí. Y aquí ahí nos dice en ninguna parte que estas puedan ser modificadas. ¿Captan? Entonces, podría ser que nos estuvieran engañando, dice usted. No, bueno, sí, Felipe lo acaba de decir, pero el tema central es que lo van a presentar como un paquete. Nosotros no vamos a decidir, votamos porque sería interesante introducir el hecho de que votemos por la Constitución. Esto.
las 138 o 132 páginas ordenadas. Y votemos por separado las normas transitorias. Porque si no, vamos a tener que votar por un paquete de apruebo. Ahora, si no estamos de acuerdo con las normas transitivas, porque nos niegan lo que se ha producido, no nos queda más que votar nulo o rechazar la constitución política. Qué difícil. Y ese es un dilema nuevamente El terrible. dilema griego, es como el dilema de terrible. No, imagínese. ¿Tengo una pregunta, Sergio? Sí, no, imagínese la crisis para el programa, porque en el último capítulo de nuestro programa todavía teníamos el optimismo de Juan Carlos, que quería ver qué pasaba más adelante. Yo creo que Juan Carlos debería tener una sección que se llame Elijo creer. Él todavía tenía fe en que le iba a pasar algo con la Constitución, como al parecer hoy día tiene fe en que esto de Ventanas sería el comienzo de un cierre de otras empresas contaminantes de la región, que podríamos ir la sección Elijo creer. A ver, Sergio, pero espérese, Juan Carlos, en la segunda vuelta usted puede contestar todo lo que quiera. Bueno. Señor Portales, si ocurriera que esto ganara el apruebo, llega la constitución, una constitución nueva, yo quiero entender que estoy equivocado, pero al parecer el Parlamento, el Senado podría hacer cambios en las constitucionales con una mayoría simple. ¿Eso es cierto? ¿Eso significa que podrían cambiar toda la constitución una vez? No. ¿Podría No. explicar eso? Sí, no, va a poder hacerlo no, se va a requerir, a ver, para los cambios se van a requerir 4/7 con plebiscito, pero con excepción de cuando se obtengan los 2/3, no va a ser necesario plebiscito. Sí. Y el bloque consensual de los 30 años tiene los 2/3 en la Cámara y en el Senado. Es decir, si ellos quieren, por ejemplo, algo que han manifestado desde republicanos hasta socialistas, estar en contra del bicameralismo asimétrico, bueno, si ellos quieren, pueden virtualmente restablecer el Senado. Claro, seguramente le van a colocar igual Cámara Regional, porque los chilenos somos inteligentes, o sea, y la derecha sobre todo es inteligente, no va a ser una cosa grosera, pero mantener la Cámara Regional, pero dándole de nuevo todas las atribuciones del Senado, ¿ah? Por ejemplo. Y eso van a tener la mayoría para hacerlo. ¿Y por qué no van a hacerlo si van a tener la mayoría? ¿Por qué van a tener restricciones cuando además tienen todos los medios de comunicación grandes? O sea, no sé, pues, eso sería esperar que ellos no hagan uso del poder que tienen. Me parecería de una ingenuidad gigantesca, por decirlo menos. Elijo creer. Entonces la situación es lamentable. Perdona, Sergio Risenberg, yo parece que soy un tipo que te deprime de forma sistemática. Pero por eso me tomé este alto antes de este programa. Me tomé ese alto en la cordillera, respiré aire profundo y dije, bueno, ahora viene el programa con Portales. Y ahí yo me reivindico. Yo fui... Yo no quise voluntaristamente esperar otra cosa. O sea, se confirmó desgraciadamente. Me habría gustado estar profundamente equivocado, pero yo he sido bastante claro en que aquí hay una rendición. Además que la rendición empezó el 15 de noviembre. Si lo que empieza mal, generalmente termina mal. Termina mal. Cuando se establece un quórum antidemocrático total de 2/3, que vulnera los principios más elementales de la democracia desde que el mundo es mundo, desde los griegos, que siempre se estableció que la democracia era la regla de la mayoría, ¿no? Pero nosotros no, pues. Nosotros modificamos eso, entre comillas, y no solo lo modificamos, sino que lo ocultamos. El tema del quórum de los 2/3 no fue nunca discutido por la televisión ni por los grandes medios. Y ni siquiera, y aquí hay una vergüenza muy grande, ni por el Frente Amplio, ni por el Partido Comunista, ni por los partidos más de izquierda. Entonces, es peor todavía. ¿Se acuerdan cuando la convención
gratuitamente, votó por mayoría apoyar el quórum de los 2/3 en circunstancias que no tenía ni que hacerlo y que no tenía facultades para hacerlo. Fue como manifestar una sumisión gratuita e incondicional. Sí, fue una vergüenza enorme, enorme. Y a eso se sumaron el Frente Amplio y el Partido Comunista, creo que también, no estoy seguro. Sí, sí. También. Sí. Entonces, por favor, todos los indicadores que han dado desde el 15 de noviembre del 2019 han sido de rendición. Ahora, es cierto, sorprendentemente los resultados electorales de mayo de la convención fueron muy malos para las dos derechas. Y eso permitió abrir, digamos, nuevas expectativas, que desgraciadamente, como conversamos la vez anterior, se vieron muy socavadas por la catástrofe de la lista del pueblo. O sea, la catástrofe de la lista del pueblo, pucha, evidentemente que fue atroz. Y por una actitud del Partido Comunista que ha sido absolutamente seguidista, digamos, del bloque dominante. Entonces, claro, estamos en esa situación lamentable, absolutamente lamentable. Y yo creo que esto ya está cocinado, digamos, y que va a tener que, la historia nunca se detiene, pero va a tener que abrirse un nuevo proceso, no sé cuándo, que nos permita esperar una constitución realmente democrática. Mientras tanto, yo creo que lo mejor es decirle a la gente que no se haga ninguna expectativa. Y ya yo creo que la prueba va a ganar, porque están los medios de comunicación detrás, en fin, está claro, o sea, yo creo que ni siquiera tiene sentido hacer una campaña por el... Yo por supuesto voy a anular el voto, pero no voy a afanarme en eso. Sí, en decir que esto es un nuevo engaño. O sea, no es una nueva constitución, es un nuevo engaño. Entonces, eso sí que hay que aclararlo para que la gente además no se cree tantas expectativas y la desilusión no sea tan feroz posteriormente. Eso. ¿Algo que agregar del licenciado después de que nos han insuflado esta carga de optimismo? Yo quiero hacer una sola observación, que yo creo que es lo que está vinculado a lo último que dijo Felipe. Indudablemente hay una justa electoral y un plebiscito que va a ser el próximo 4 de septiembre, que al menos en el papel va a ser apruebo o rechazo y habría una cierta incertidumbre. Mi opinión es que esto está relativamente resuelto y el apruebo se va a imponer con bastante comodidad, fundamentalmente porque todos estos hechos lo que hacen es agigantar el gran capital político que tuvo la concertación y que ahora tiene el gobierno con el apoyo de lo que fue la concertación o los vestigios de aquello, que es el antipinochetismo. El sentido antipinochetista es tan poderoso en el pueblo que es absolutamente imbatible desde el punto de vista electoral. Quien se monte en el caballo del antipinochetismo vence cualquier desafío. Y esto va a ocurrir, no me cabe duda, el 4 de septiembre. Esto es una hipótesis que yo creo que se va a alimentar sobre todo en directa medida en que los medios van a comenzar a gigantar el rechazo, de la misma manera que en su momento gigantaron a Kast. Yo recuerdo nobles compañeros de los que tengo una muy buena opinión y que son grandes luchadores que cayeron en esta trampa y que dijeron vamos a votar por Boric contra Kast, ¿no? El problema es que cuando se casaron con Boric y llamaron a votar por Boric, ahora están obligados a repetir el mismo razonamiento y a votar por el apruebo contra el rechazo, ¿no? Entonces, esto es una situación que yo creo que es extraordinariamente compleja y muy difícil para la izquierda en cuanto esto importa una renuncia a la independencia de clase. Yo creo que acá es donde yo quería hacer la marca. Esto imposibilita, y yo creo que eso es lo realmente relevante, es poner este proceso electoral, esta disyuntiva electoral, en la perspectiva de un debate mayor, de mayor amplitud, en que realmente la izquierda se ponga a debatir sobre las cuestiones que son realmente sustanciales, que es la manera de barrer con esta institucionalidad y de construir efectivamente un gobierno que se asiente en la mayoría trabajadora, en la mayoría explotada. Eso. Señores, vamos a hacer una intervención corta al señor Portales para que venga después nuestra sección. No, Portales estaba diciendo que él había votado por... No, levantó la mano. Pero quería hacer
Sí, yo quiero muy brevemente reivindicar, sí, yo voté contra Kast y no me arrepiento, porque con Kast de presidente ya tendríamos desierto Juntapeuco. Y ese golpe moral había sido horroroso. Solo eso me justifica absolutamente haber votado por Boris sin ninguna ilusión, ninguna. Eso lo dije yo, lo fundamenté, que no debíamos esperar nada de Boris, pero sí que podíamos esperar de todas maneras de Kast el vaciar Punta Peuco y toda la ignominia que eso sí habría significado. Eso. Bueno, una novedad. Estuvo en la sección Elijo creer en los primeros capítulos, al parecer, Muy y buen que ya no Trujillo. forma, no, Como no, se decía en los no archivos forma parte. secretos, en los archivos secretos. En los archivos secretos de Portales. Exactamente, Claro. buen Trujillo. Sí. Señor Juan Carlos, por favor. Bueno, sí, mira, Sergio, la política tiene una dinámica que va cambiando permanentemente a partir de hechos, acontecimientos, sucesos, situaciones que muchas veces pueden estar en una proyección, como también nos pueden sorprender porque son hechos que no han sido vistos anteriormente, ¿no? La propia revuelta, para muchos fue algo que no se vino o no se vio venir, ¿no? Pero son acontecimientos. Y voy a ser así defensor de mi opinión anterior, tajante, categórica, como siempre lo he sido, porque yo dije que la constitución que yo tengo en mis manos y que he leído y he revisado es una constitución que, de acuerdo a esa norma, es mucho mejor que la constitución de 1980, lejos, aunque yo ya llegué a una cuantificación de ella, donde me he visto artículo por artículo, tema por tema, etcétera. Hay un 70%, entre un 70% más o menos, ¿cierto?, de cosas nuevas que la hacen una constitución mejor que la del 80, y hay un 30% que mantiene elementos de lo que uno podría decir la tradición constitucional de este país, que vienen desde el año 1833 hasta la fecha, y que no fueron modificados. Pero justamente ese 30% de elementos que no han sido modificados en la nueva constitución de esta larga tradición son las que mantienen no la estructura del gobierno, no la estructura de las cámaras de diputados o cámaras de senadores, o como quieran llamar, sino que mantiene la estructura del poder en este país. Y cuando digo la estructura del poder me estoy refiriendo a la estructura de aquellos que tienen el control clasista, como diría nuestro amigo Burgo, del poder. Ese es el punto. Déjame. No, pero pregunta solamente porque una curiosidad sobre un punto muy corta. ¿Usted pensaba que existía la posibilidad de que esta convención cambiara esa relación? No, yo nunca pensé eso. Yo lo dije la vez pasada, que no cambiaba estructuras de poder, y lo he escrito, y ya están en todos mis escritos, que esta constitución no podíamos esperar otra cosa de lo que fue. Ahora, haciendo el análisis así más detallado, te puedo especificar que son un 70% nuevo y un 30% de que mantiene lo que las diversas constituciones políticas del Estado lo habían tenido. Entonces no hay una modificación de aquello. Por lo tanto, también señalé que había que esperar cuáles eran las normas transitivas, cuáles eran las normas de la transición, cuáles eran las normas que iban a colocar en posibilidad de implementación de la Constitución. Esta Constitución, ¿cierto?, estableció las que ya analizamos, las 18 páginas anteriores, que son las normas que prolongan por 4 años más el régimen actual, con aparentemente una nueva Constitución que va a ponerse en vigencia en el año 26. Y por lo tanto, en ese sentido cambia la percepción, cambia la posibilidad y crea, desde mi punto de vista, una oportunidad también para que el movimiento social y popular
las izquierdas críticas puedan plantearse frente a eso, aunque no necesariamente podamos incidir o modificar la situación que vaya a ocurrir el 4 de septiembre. Pero sí habrá que trabajar y dar a conocer para que el engaño que dice Felipe no se perpetúe y que no quede así como siempre queda, como que nosotros éramos una chacala de locos diciendo cosas que nadie entendía, pero que ellos tenían la verdad. Acá hay que salir masivamente, ¿cierto?, a hacer una acción contrahegemónica para dar a conocer todo este elemento, porque así como está la situación en la perpetuación de la dominación de los 30 años por 4 años más, y aquí viene el dato, que significa que durante esos 4 años las fortalezas, las recomposiciones, la reorganización de los partidos políticos o de las organizaciones ligadas al poder que estaban en los últimos 30 años puede producir nuevamente que tengamos una nueva, ¿cierto?, prolongación de 30 años más de la misma, y no van a ser 60, perdón, no van a ser 30, van a ser 60 años de dominación, y le agregamos lo anterior, estamos hablando de 70. Es decir, si no aprovechamos esta coyuntura en otro sentido y comenzamos a decir que esto sí realmente es un engaño y que sí realmente nos debemos discutir si participamos y para qué vamos a participar y cómo vamos a participar, o sacar otras lecciones que podrían ser a ver qué podemos hacer en el próximo escenario. ¿Por qué? Porque la pregunta, estimado, y sigue siendo, yo creo que lo he dicho como 3 veces ya en este programa, sigue siendo, ¿tenemos capacidad para irrumpir nuevamente en el espacio institucional para evitar, por ejemplo, el plebiscito del 4 de septiembre? ¿Podemos nosotros hacer lo mismo que están haciendo los pueblos indígenas del Ecuador, que han irrumpido nuevamente en la escena pública de Quito para cuestionar las políticas que está haciendo Guillermo Lasso? ¿Estamos en condiciones nosotros de salir a la calle para exigir la no realización de este nuevo engaño? ¿Estamos en condiciones de hacer una irrupción insurreccional popular de la forma como se realizó en octubre? No. Entonces ahí tenemos un problema, seguimos teniendo un problema político con respecto a nuestro propio quehacer y nuestra propia fortaleza. Nosotros, como Felipe dice, podemos denunciar, decir muchas cosas, y Gustavo también a través del porteño puede decir muchas cosas, pero ¿cuál es la incidencia de nuestros dichos? Así es, así es. El público, si se ha preguntado al público cuáles eran las respuestas a esa pregunta, pueden tomar atención en el cuadrante en el cual está el señor Portales. Las respuestas a todas esas preguntas fueron negativas nuevamente. Exactamente. Sergio, estamos en la etapa postrera de este programa. Estoy utilizando una expresión que utilizaba el gran JM, amigo suyo, Julio Martínez, ¿no? Y corresponde entonces que cada uno de nuestros invitados hagan su minuto de confianza, que inviten a los bingos, ofrezcan bicicletas, hagan denuncias, inclusive profieran amenazas, que ha ocurrido más de una oportunidad en este programa, que se amenace gente, ¿no? Así que bueno, le doy la palabra a Felipe para que haga uso de su minuto de confianza. Recomendar libros, de todo. Minuto impune. Sí, simplemente quiero señalar que aquí, no sé si lo señalé en el programa anterior o en otros programas que me invitaron otros amables anfitriones. Jaime Parra. Yo creo que tenemos un problema nosotros con nuestra historia. Yo creo que en la medida que sigamos engañados con nuestra historia, no vamos a poder llegar muy lejos. La historia es la identidad, en el fondo. No es solo la identidad, pero en gran parte la identidad de una persona y de un pueblo es su historia. Y si nosotros estamos engañados, como estamos profundamente engañados de la historia de Chile,
es difícil avanzar. Yo les voy a contar solo una anécdota que no sé si se la conté acá, me dicen, pero vale la pena, de todas maneras. Cuando Elvio Soto, el realizador, el famoso realizador chileno, hizo la película Calice Sangriento, una cruda película sobre la Guerra del Pacífico, el año 68, tuvo bastantes problemas con la censura. Al final la pasó. Y en el intertanto, el presidente del Senado de la época, Salvador Allende, le pide a su amigo Elvio Soto que le permita una proyección privada del film. Y esto lo cuenta Elvio Soto del año 93, me parece, en televisión. Yo lo vi. Ya. Dice, sale Allende muy enojado después de ver la película y le dice, no, no es el ejército chileno. El ejército chileno no mata prisioneros inermes. Salvador Allende, 1969. Y el mismo Salvador Allende, que continúa llevando a los altos oficiales chilenos a la Escuela de las Américas hasta septiembre de 1973. Qué bonito recordar. Es decir, sí, bonito. Claro, o sea, no, Allende, la Unidad Popular y los chilenos no teníamos idea de la historia de Chile. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar así? O sea, mientras no denunciemos, por ejemplo, los 30 años, el regalo a la mayoría parlamentaria, el exterminio de la prensa de centroizquierda, la política de injusticia en la medida de lo posible, el nombramiento de agregados militares violadores de derechos humanos que hizo Frei Ruiz Tagle, que hizo Lago, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras eso no sea conocido por la población chilena y denunciados sus autores como corresponden, es muy difícil. Y así el señor Boric entonces los llama a formar parte del gobierno, a los mismos que además consolidaron el modelo económico. O sea, no hemos aprendido nada todavía. Y eso significa una labor bastante dilatada, pero necesaria, de efectivamente enfrentarnos a nuestra historia y conocernos a nosotros mismos. Mientras eso no sea posible, yo creo que no vamos a avanzar. Eso. Licenciado, ¿cuál usted que maneja mejor el francés que yo? ¿Ah? ¿Cuál es la pronunciación de ese intelectual francés, Regis Debray? Regis Debray. Debray. Correcto. Yo le recomiendo a al público que está mirando este programa que hay una conversación de Regis Debray con el señor Allende en YouTube, que lo pueden ver en YouTube. Y con Fidel Castro. Claro, con Fidel Castro. La con Regis Debray es muy interesante porque... Él estaba como galleta, Claro, No, pero no, hay no, una en la que está solo. En la que está solo Regis. Está solo, tienes razón. Sí. Y es muy interesante porque se toca el asunto del ejército y cómo es posible que vaya a haber una revolución, que los mismos que... el teatro, digamos, es el mismo, ¿ah? Que se pregunta de cómo los mismos que están ahora haciendo uso y abuso de una serie de bienes van a ser a través, dirigiendo instituciones como esa, van a ser los que van a encabezar la transformación. Y Allende hace una defensa también del ejército chileno que le dice, no, el ejército chileno es muy diferente que el resto de los ejércitos latinoamericanos porque es un ejército democrático. Y constitucional. Hay un hecho interesante, porque yo sé usted, señor licenciado, usted siempre se afana de su condición de marxista, Así y el es. señor Allende hacía más o menos lo mismo. Entonces me acercaron uno de los libros estos del materialismo histórico de Marta Hanni, que creo que les daban a ustedes los militantes para que aprendieran una cosa rápida. Otto Kussinen leía también. ¿No? Entonces me extrañó porque en esos libros decía que el ejército era una herramienta al servicio de la burguesía. Entonces me quedé extrañado si acaso el señor Allende había leído algo, al menos el libro de Marta Hanner, que para declararse marxista. Y quedé con esa duda. Como yo no tengo mucho que ver con el tema, me quedó dando vuelta y espero que algún día alguno de nuestros invitados lo pueda aclarar. Señor Juan Carlos, al cual le agradecemos que nos haya invitado a su programa esta vez. ¿A qué se refiere con esa ironía?
La voy a dejar pasar por alto. Sí, está bien. El día pasado, el viernes, yo tuve la oportunidad de escuchar la intervención que había hecho Felipe con respecto a estos mismos asuntos en otro programa. En otro programa. Entonces, pues, estamos con denuncia, vamos con otro programa. Del movimiento este que dirige Rafael Agassino, creo que, ¿te acuerdas, Felipe? El jueves pasado estuviste ahí. Sí, claro. Sí. Bueno, yo como me conozco con Rafael, le hice mención de que hay, como se trata de debatir en eso, hay otras visiones y otras perspectivas de las que Felipe había planteado, ¿no? Y yo tengo la impresión y sigo teniendo la impresión de que hay que matizar ese planteo acerca de los engaños, ¿no? De los engaños de la sociedad. Yo creo que esta sociedad ha sido profundamente conservadora a lo largo de su historia, independientemente que tenga un movimiento social, obrero importante, ha sido conservadora. Porque, y en relación a lo que dice Sergio, lo siguiente, cuando se construye la historia, y cuando digo cuando se construye la narrativa histórica que es la historiografía chilena, la construyen liberales conservadores y posteriormente historiadores radicales, pero no radicales de radicales revolucionarios, sino radicales del Partido Radical como Donoso, Ricardo Donoso y otros, ¿no? Fíjense ustedes que dentro de ese grupo de historiadores, y este país siempre se ha dicho que es un país de historiadores y de poetas, poetas y historiadores, como de las dos actividades principales, fíjense que uno piensa, ¿cuáles son los historiadores de izquierda? ¿Cuáles son los historiadores marxistas, como diría Sergio? Lucho Vidal. Que tuvieron que haber formado y constituido otra forma de ver las cosas, de haber sacado el engaño a los chilenos, como dice Felipe. Y nosotros encontramos cuatro grandes historiadores, comillas, marxistas chilenos. ¿Podría señalarlo, Juan Carlos? Lo voy a nombrar. ¿Ya? El primero de todo era un socialista, que era Julio César Llobet. Llobet, claro. Que tiene un libro que se llama El ensayo crítico del desarrollo económico social de Chile, publicado allá por 1950-51. Y él, cuando hace esa historia, la hace teniendo en cuenta los periodos de carácter gubernamental y sin una crítica a lo que significó las dominaciones oligárquicas profundas. Más bien era una crítica al mal desarrollo que había implementado el país y las condiciones sociales sobre las cuales se habían implementado en el país, etc. Y él escribe, ¿cierto?, un libro de los precursores del socialismo chileno y lo sitúa, ¿cierto?, ahí en la sociedad de la igualdad, con Bilbao, Arcos y toda esa gente. Uno, pero que tuvieron una gran capacidad de formar gente. Llobet era profesor pedagógico de la Universidad de Chile, donde formó a miles de profesores, cientos de profesores. Luego, otro historiador marxista, también de reconocida trayectoria, pero orientación comunista, Ramírez. Hernán Ramírez Necochea, el que hizo una lectura específica de Balmaceda y nos hizo ver a Balmaceda como un gran reformador. Un gran reformador. Algo muy discutible, Algo muy discutible. Por eso yo no estoy diciendo lo que hizo. Sí. Con respecto a Balmaceda. Sí. Bueno, y él no habló de la guerra civil del 91, sino hablaba de la contrarrevolución del 91. Porque planteaba que nuestro amigo Balmaceda, un oligarca completo, ¿cierto?, estaba haciendo una revolución casi capitalista. Entonces, en ese sentido, ahí también, pero
Ramírez Necochea llegó a ser decano del pedagógico de la Universidad de Chile y formador de cientos de profesores de historia. Había un tercero que era Jorge Barría. Jorge Barría, también socialista, que se dedicaba al estudio de los movimientos sociales, del movimiento obrero, la historia de la CUT, etc. Ahí me pilló. Y en los años 60 apareció un cuarto marxista de orientación trotskista, El más grande. venido de Argentina, Vitale. que fue Luis Vitale. Lucho Vitale. Lucho Vitale, que escribió la interpretación marxista de Chile y que publicó el primer tomo por ahí por el año 64, 67, si no me acuerdo. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? La historiografía chilena, cuestionadora de la historia formal, institucional, aquella que se refleja en los libros y en los manuales, era muy poco contravenida por esta situación de estos profesores, de estos historiadores. Entonces, fíjense ustedes que si ustedes analizan el informe Rettig, la gran mayoría de las personas que fueron torturadas, asesinadas, desaparecidas, curiosamente, en términos de profesiones, la mayoría son profesores de historia. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero afirmar con eso? 4 y otros 2 o 3, Marcelo Segal por ahí, o Fernando Ortiz y otros menores, fueron capaces de ir creando una conciencia histórica al interior de sectores populares, que si bien es cierto no quebraba la hegemonía de la historia liberal conservadora, introducía elementos, introducía grietas en esa dominación y hacía que pudiera existir un pensamiento crítico con respecto a la historia de este país. Pero fíjense ustedes que una de las falencias que tuvo toda esa historiografía marxista chilena fue la incapacidad de entender y comprender el rol del ejército. Alan Joyce, que era un analista francés que estuvo en Chile entre los años 70 y 73, fue el primero en hacer un estudio sobre las Fuerzas Armadas chilenas y dar a conocer el carácter reaccionario de las Fuerzas Armadas. Tuvimos que esperar hasta el año 1988, 72, 73 salió, o 71, 72 salió el libro de Alan Joyce, hasta el 88 que Patricio Quiroga y Carlos Maldonado publicaran el primer libro sobre la concepción ideológica de las Fuerzas Armadas a través del estudio sobre el prusianismo y las Fuerzas Armadas en Chile, que fue publicado por Documentas en esa época. ¿Qué es coetáneo un libro de Gerardo Arriagada? Bueno, Gerardo Arriagada también estudió los militares con Augusto Vara durante un momento, pero con una cierta concepción de entender por qué se había producido el golpe de Estado. Porque ellos también partían de la misma base que lo que decía nuestro amigo Sergio, que tenían la misma concepción con respecto a las Fuerzas Armadas chilenas, que eran constitucionalistas y democráticas. Pero ¿cómo pueden haber tenido... Una pregunta, Juan Carlos, pero ¿cómo pueden haber tenido, me extraña, o sea, a mí me sorprende, cómo pueden haber tenido esa visión esta gente con el listado de masacres en las cuales ha estado presente? Porque esas masacres eran consideradas... O sea, no leían ni el diario. No, pues no leían historia. Quería decir algo. Perdónenme. Sí. Ahí está otro elemento de la cultura chilena que es increíble, una virtual esquizofrenia y disociación, porque los mismos parlamentarios que en numerosas oportunidades en el Congreso hacían una lista de las masacres, sí, empezaban con Valparaíso, con Iquique, con San Gregorio, La Coruña, etcétera, hacían todo, tranquila, hacían todo, no, si esa lista la tenían en una parte del cerebro, sí. Pero en la otra parte del cerebro tenían la idea de que los militares chilenos eran constitucionalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Si ese es el drama, o sea que tenemos una disociación cultural gigantesca.
Y no solo en relación al pensamiento marxista, sino que a todo pensamiento de centro-izquierda chileno, ¿Sí? tenemos una disociación permanente. Y yo creo que ahí es donde hay un problema muy fregado, porque es un problema muy estructural. Y por eso que va a ser tan difícil Pero hay una superarlo. cosa, Felipe. ¿Sabes, Felipe? Yo quiero hacer solamente un recuerdo. En la época de la Unidad Popular, cuando la izquierda señalaba de que era inminente un golpe de Estado, lo que normalmente los gobiernistas señalaban, fundamentalmente desde el Partido Comunista, era que no estábamos en Argentina. Vale decir, Claro, esto no es Argentina, esto no es Bolivia, donde permanentemente hay golpes de Estado, señalando como que la circunstancia de que no hubiese dictadura militar no, importaba la sumisión de los militares a la Constitución, cosa que en la práctica no tenía ni siquiera un soporte formal, porque como muy bien se ha señalado, el historial de masacres a que ha sido sometido el pueblo a manos de las Fuerzas Armadas y el Ejército es una lista enorme, que inclusive no solamente tiene que ver a veces con conflictos, digamos, con trabajadores o con movilizaciones propiamente tales, sino que hay algunos perpetrados en contra de las minorías sexuales. Durante el segundo gobierno de Ibáñez hubo una especie de secuestro masivo de homosexuales que fueron llevados en una barcaza y que finalmente desapareció. Digamos, esto fue un hecho que curiosamente no está registrado por los movimientos de liberación homosexual actualmente en el país. Yo nunca he leído nada respecto de ese tema, y es un hecho que marca que la participación del ejército en tareas represivas no solamente está en el origen del Estado y que tiene que ver con el exterminio, digamos, referido al pueblo mapuche o a los pueblos originarios ya bien entrada a la Patagonia, sino que también ha tenido como destinatario también en este caso a las minorías. Felipe, parece que otra cosa más quiere decir sobre el Sí, tema, y después Juan Carlos. no quiero abrir una discusión si estamos al término, pero Dele curiosamente nomás. yo eso lo había escuchado respecto del primer gobierno de Ibáñez y nunca he visto nada. Nunca he visto nada. Yo creo que hay mucho mito sobre eso, ¿eh? Me da la En impresión. todo caso, Pero nunca he visto nada. Y el tú hablas segundo. del segundo gobierno, y yo eso lo he escuchado del primer gobierno, pero yo nunca he visto nada, y he leído harto, y me parece sospecho, no puedo afirmarlo, que yo creo que es un mito, ¿eh? Mito Bueno, urbano, puede mito ser. urbano. sí, Vamos a ver. Juan termino. Carlos. Ya, bueno, termino. Simplemente diciendo lo siguiente, fíjense ustedes que entre 1948, y lo sabe bien Felipe, y ustedes también, en 1958 existió la ley de defensa de la democracia, o sea, la ley maldita, en la cual, cierto, creó un campo de prisioneros en Pisagua. Fíjense ustedes que dentro del análisis que se hace de la democracia chilena, desde el 32 hasta el 73, que se coloca como las democracias más ejemplares de América Latina, ese elemento es totalmente olvidado y considerado como un problema legal, pero no que le restaba legitimidad Sí. a la democracia. Y No yo en conozco, mi sí, libro... ¿ah? no conozco ninguna monografía sobre ese tema. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ay, Total y sí, absolutamente de yo te acuerdo. puedo No mandar es después, tema en la historia de Chile. yo te puedo mandar algunas cosas que hay sobre eso, que chiquillos, que a eso lo quería apuntar. Hoy Jóvenes. día, Felipe, hoy día en las nuevas generaciones, en las generaciones que hicieron el estallido, para llamarlo así, la revuelta del octubre, hay una conciencia histórica distinta. Esos cabros tienen conciencia de lo que ha sido el ejército. Ellos saben perfectamente que la democracia chilena que todos alababan del 73 para atrás no era tal, que tienen las masacres, que tienen la revuelta de las Chauchas, que tienen el 2 y 3 de abril del 57, que tienen todo, y ellos saben, y ellos tienen claridad, y por lo tanto saben perfectamente del engaño. Acuérdate que hay un elemento que en Chile quebró, el consenso historiográfico que está presente al interior del informe Reti. Ese informe, ese prolegómeno de la explicación histórica de los acontecimientos fue articulado en un consenso historiográfico entre Gonzalo Vial, que había escrito, ¿cierto?, el libro blanco, Tomás Mulián, que estaba invitado a hacer eso,
Y ellos consensuaron ese informe, y esa es la respuesta que se quiebra después con la irrupción de la detención de Pinochet en el 98 y con la gran apertura del año, de cuando se celebran los 30 años o se conmemoran los 30 años del golpe militar. La última observación de Felipe y vamos cerrando. Felipe, sí, no, solamente yo quería agregar nomás que hay otra cosa, peor aún, que los dos libros más famosos, digamos, que no han sido escritos por historiadores de derecha, sino que demócratas cristianos y de izquierda, sobre el siglo XX, que son Chile en el siglo XX, que incluso dio origen a una serie de televisión, que Bernardo de la Maza era el que conducía, que es muy amigo de la historia del siglo XX chileno, donde hay, yo diría, lamentablemente, ex amigos míos o ex conocidos míos, no mencionan la masacre de La Coruña, que ha sido de las peores, del año 25, no mencionan la masacre de Ranquil, no mencionan que la Constitución del 25 fue impuesta por el ejército y escrita por Alessandri y 14 tipos que nombró él. No mencionan que Mariano Navarrete amenazó a la Comisión Grande de 122 personas con que iba a haber un nuevo golpe de Estado si no aprobaban la Constitución del 25. Todo eso no existe, nadie lo sabe en Chile, nadie, estoy diciendo, nadie en la generalidad, hasta el día de hoy. Entonces es un drama muy grande el que no sepamos la historia nuestra. Yo le recomiendo, estimado Felipe, que usted lea mi libro La frontera de la democracia, el derecho de propiedad en Chile entre 1973, o sea, del 25 al 73, que ese fenómeno que usted nombra. Está un libro también de un señor que no me acuerdo cómo se llama, de los mitos de la democracia chilena también. Sí, no Felipe Portales. Bueno, que nos presentamos juntos los dos libros. Solamente agregar el nivel de amnesia de esto, que el señor Salvador Allende puso como comandante jefe del ejército a Pinochet, que había estado como capitán de ejército a cargo del campo de concentración de Pisagua. Claro, y Pinochet sacó a otro Pinochet, le impidió llegar a ser comandante en jefe en un momento, a otro Pinochet, confundiéndolo con ese capitán. Allende sacó a otro Pinochet, a Tancredo Pinochet creo que se llamaba. Tancredo Pinochet. O sea, ni siquiera leía bien los nombres este caballero. Manuel Pinochet lo sacó y creyó que este Pinochet no era el capitán. Y era en aplicación Bueno, mire, yo quiero recomendar un libro. Yo quiero recomendar un libro que creo que es bueno no solamente pensar en la gente adulta de este programa, sino que tal vez los hijos de esas personas que puedan tener, es Soñando con el Gualmapu. Este libro lo escribió una profesora, Carolina Quesada, profesora de historia, que está hecho muy bellamente diagramado, con fotografía, que sea con dibujo, y está en español y en Mapudungun. Muy bien, Juan Carlos. Entonces yo quiero recomendarlo a todos los adultos que están viendo este programa, que le compren de regalo a sus hijos este libro para que puedan también enseñarles lo que es el Mapu, Gualmapu a sus chicos. Felipe, ¿quiere recomendar algún libro? No, déjame terminar con el y quiero recomendar. Bueno, ya recomendé el que estoy pronto a salir. ¿Cómo se llama? El Vaticano y la pedofilia, sí. El Vaticano y la pedofilia de Felipe Portales. ¿Lo vamos a tener en algún programa, Portales? Pues vamos a hacer un programa dedicado a ese libro, Espero que me inviten. Pero por supuesto, no va a estar dedicado precisamente a ese tema. Mira, tú nos mandas el libro, nosotros lo comentamos y lo discutimos contigo. Sí, sería fabuloso. Bueno, yo voy a recomendar, siguiendo la línea, aunque no es exactamente literatura infantil, pero podría ser considerada literatura adolescente. Yo lo conocí siendo ya adulto, un gran escritor, el padre del terror moderno, que es Howard Phillips Lovecraft, un escritor norteamericano. Este libro en particular reúne, es de Editorial Losada, y reúne el caso de Charles Dexter Ward y una novela extraordinaria que probablemente es de las grandes novelas de terror que existen, que es Las montañas de la locura. Acá está el libro, acá está la foto del poco agraciado Lovecraft. Más terror. No era muy bonito. Más terror. Más terror.
Más terror. Así que en general es bueno leer terror, y yo recomiendo a los niños que lean terror porque es una manera también de exorcizar los miedos. Bueno, estamos cerrando este programa. Quiero ratificar algo que dijimos en el comienzo de este programa, que es la solidaridad con los trabajadores de Codelco, de la Fundición Ventanas de Codelco, que en este momento enfrentan un durísimo ataque por parte del gobierno. Desde este programa hacemos un llamado a la solidaridad, a la formación de comités de apoyo, porque lo que está en juego acá no es simplemente una medida transitoria del gobierno, sino que evidentemente se trata de un ataque a los trabajadores, un ataque tanto a los trabajadores de Codelco y también a la economía de los valles interiores de la región de Valparaíso, que históricamente ha vivido precisamente, y su única fuente de producción es la venta de estos pequeños capacidad productiva que sustenta a la pequeña minería y a los pirquineros, una actividad que antecede inclusive al origen de la República. De hecho, el río Aconcagua, los placeres del Aconcagua fueron probablemente una de las principales fuentes económicas en la formación del Estado y la formación de lo que nosotros conocemos actualmente como Chile. El término y el cierre de esta planta, en consecuencia, tiene un profundo valor o digamos un profundo impacto político respecto del movimiento obrero, pero también en la historia, la tradición y la cultura de nuestro pueblo. El horario impide que sigamos discutiendo sobre estas importantes cuestiones que hemos tratado. Agradezco a Felipe Portales por haber estado con nosotros, a Juan Carlos Gómez Leighton también igualmente, y absolutamente, y siempre agradezco también la presencia de este dinosaurio de las comunicaciones, este hombre de la televisión que con su magia permite que este programa siga siendo realizado, el gran e inexplicable Sergio Risenberg Cohen. Así que quedamos en eso y nos vemos en consecuencia en una nueva oportunidad. No se olviden, a quienes nos están viendo en la plataforma de YouTube, de poner en me gusta, de hacer comentarios, de compartir el programa, y el hecho de que ustedes hagan esto a nosotros nos ayuda a que estos contenidos se sigan difundiendo. Así que nos vemos, hasta luego, que estén muy bien y sería todo. Vamos a seguir compartiéndole el programa también. Así es. En mi canal. Ah, claro, exacto. Chao. En mi canal.